Te lo contábamos recién, el Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que tiene que ver con un blanqueo de capitales, sí, que comprende a personas físicas y también a personas jurídicas. Entendamos mejor de qué se trata con Fernando López Chiesa, que es tributarista y está en contacto con nosotros. Nos lo va a aclarar seguramente el panorama. ¿Cómo le va, Fernando? Facundo Ponce lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Igualmente, gracias por atendernos. ¿Cómo podríamos explicarle al vecino, al televidente, de una forma sencilla, qué es un blanqueo de capitales y qué busca el gobierno? Bien, este blanqueo ya hemos tenido varios en la Argentina. El último más conocido, que fue uno de los más de mayor recaudación, fue en el año 2016. Y esto es un régimen que viene a sincerar todos aquellos bienes que no están declarados, que no están formalizados dentro de la economía y que por distintas razones alguna persona, algún contribuyente decidió no declararlos u ocultarlos. Entonces, este régimen viene a establecer un impuesto especial para hacer un borrón y cuenta nueva. Y esto está dado en el marco, ¿no es cierto?, del acuerdo que la Argentina celebró con Estados Unidos, este acuerdo FATCA, en el cual la Argentina empieza o va a empezar a obtener información de las cuentas bancarias de argentinos en Estados Unidos. Entonces, dentro de ese marco, dentro de ese acuerdo, se recomendaba a la Argentina establecer un blanqueo, un régimen de sinceramiento para todas aquellas personas que no tenían sus impuestos en regla, sus cuentas no declaradas, y que formaba parte de ese acuerdo. Entonces, con este proyecto que hoy recibimos, que se va a elevar al Congreso, lo que busca es, regularizar esa situación en los contribuyentes que no lo hayan hecho. Pero bueno, recordamos que esto todavía no es ley y que necesita un tratamiento parlamentario y tiene que ser aprobado por ambas cámaras de senadores y diputados. Básicamente el gobierno da dos opciones: o blanqueas los capitales que no fueron declarados, te perdonamos y pagás el impuesto, o no los blanqueás, pero si nos llegamos a dar cuenta de que estás ocultando capitales, bueno, caerá el peso de la ley contra ellos. Exactamente, y sobre todo, si el fisco lo detecta y la persona no se adhirió a ese régimen de sinceramiento, obviamente el costo de regularizar eso es mucho más grande, porque se debe no solamente los impuestos, sino también los intereses, inclusive la multa. Este régimen lo que tiene es que, de acuerdo a cuándo uno regularice esos bienes omitidos, bueno, tiene un impuesto especial que va del 5% al 20%. Este régimen va a estar abierto por un año y cuanto más temprano la persona regulariza ese bien, bueno, va a tener más beneficios en cuanto a que el impuesto va a ser mucho más chico. Ahora, Si esos Fernando, bienes, hay, sí, perdón, una pregunta que me resulta clave, y que es: ¿qué capacidad tiene el Estado de control para detectar con el fisco capitales que no hayan sido blanqueados? Porque digo, si la advertencia es blanquear los capitales o te caeremos con todo el peso de la ley, bueno, ¿tenemos capacidad de poder detectar quiénes son los que están evadiendo eso? mire, acá lo que vamos a tener es, primero, esto es un régimen voluntario donde la persona conoce que tiene bienes omitidos y voluntariamente los declara. El fisco tiene todas sus herramientas y todas sus bases de datos para poder intercambiar información con otros fiscos, y sobre todo ahora lo va a hacer con Estados Unidos, en el cual va a recibir información de esas cuentas que no están declaradas. Entonces, cuando llegue esa información, al cruzar con la base de datos de la Argentina, bueno, puede disparar o detectar la no declaración de esos bienes o de esas cuentas. También este proyecto incorpora a lo que se llama la figura del colaborador, en el cual es una persona que puede brindar información sobre determinados contribuyentes, que tiene que dar información al organismo en forma precisa, contundente, no la puede falsear, y encima se lo va a recompensar por haber detectado esto. Entonces ya el fisco no se queda solamente con las bases de datos o los intercambios, sino que pone a terceros en este rol de colaborador, algunos lo llaman también de un rol de buchón, en el cual a partir de ahí el fisco debe iniciar como un proceso de verificación y de fiscalización para ver si esos datos son correctos o Ahora no. hay un problema, porque si a ese, entre comillas, buchón le van a pagar con plata del Estado, tiene que quedar bien claro y ser público quién es la persona que va a recibir ese dinero. ¿Quién va a querer Bien, informar que otro está evadiendo impuestos si sabe que luego queda expuesto justamente a que su nombre resalte allí?
Exacto, entonces acá lo que hacen las normas van a ser darle protección, indemnidad a ese colaborador para que pueda aportar la prueba, para que pueda aportar información y luego se investigue. Entonces la ley lo va a tratar de proteger en cuanto a su identidad, pero debe acompañar en todo el proceso administrativo y o judicial que sea necesario. Ahora, si ese colaborador da información errónea o falsa, puede también terminar hasta en prisión por, bueno, haber adulterado la información y haber puesto en riesgo la cuestión de fiscalidad, ¿no es cierto?, de ese contribuyente. Entonces, bueno, hay un premio por un lado y por otra parte determinadas exigencias y protecciones que la persona que pueda actuar en ese rol, bueno, debería exigir a las autoridades. Fernando, el dinero que piensa recaudar el Estado, o que podría recaudar el Estado a partir de la aprobación de este proyecto de ley, ¿es sustancial para las arcas debilitadas hoy del Gobierno Nacional y del Banco Central? ¿O no es tanta la diferencia? A ver, estuvimos nosotros tratando de investigar a ver cuál podría llegar a ser esa pauta recaudatoria o esa estimación, pero la verdad no tenemos un dato concreto. Lo que sí yo hoy te puedo mencionar es que el 2016, que fue el último blanqueo, fue un blanqueo con una recaudación récord que nunca se había visto antes en ese tema. Nosotros no creemos que logre superar esos montos porque una gran cantidad de contribuyentes argentinos regularizaron sus cuentas bancarias, sus inmuebles en el exterior, y que lo van a hacer aquellos que tengan como una última necesidad o una urgencia de cuentas no declaradas o algún negocio que hayan realizado en el último tiempo que no lo hayan exteriorizado o no lo hayan blanqueado. Entonces, entendemos que va a ser un remedio, ¿no es cierto?, para aquellas personas que realmente necesiten porque están en alguna situación de apriete, ¿no? Entonces, en estos regímenes siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con el que cumplió, con el que pagó a tiempo, con el que tiene siempre sus cuentas declaradas y en orden? Bueno, la ley o este proyecto lo que establecen es un beneficio para esos contribuyentes cumplidores que a hoy no lo sabemos cuáles van a ser o cómo se va a dar, y que eso va a quedar en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación y establecer cuáles van a ser esos beneficios. Para darte un ejemplo, en el 2016, la persona que era un contribuyente cumplidor se le eximía de pagar bienes personales por 3 años, 2016, 17 y 18. Ese había sido un buen beneficio. Bueno, veremos qué sucede de aprobarse esta ley con respecto a esos contribuyentes cumplidores. Fernando López Chiesa, gracias como siempre por el tiempo. Saludos. Gracias, muy buenas noches. Hasta bien, luego. Y ahora vamos a hablar de